Este video se enfocará en ver cómo resolver el producto vectorial. El producto vectorial es muy usado en mecánica vectorial y en particular para el cálculo de momentos, velocidades y aceleraciones. Se parte de dos vectores. Tienes un vector A y después otro vector B. Y al hacer el producto vectorial se obtiene un tercer vector C, y ese vector C tiene la peculiaridad de ser perpendicular al plano formado por los dos vectores de producto. Por eso, en este caso de esta imagen, si aparecen 90 grados, entonces es perpendicular el vector C. Y el producto vectorial sigue la regla de la mano derecha. Entonces, tú tienes la mano derecha, hay un vector, tú defines en el sentido en que van los dedos. Este sería el primer vector, este sería el segundo. El dedo gordo te indica la dirección que habrá del producto vectorial, del vector C, vector A cruz B. Entonces, ¿y qué significa es decir que es perpendicular? Entonces aquí se tiene en la esquina inferior izquierda, se tiene X y Z. Este es como se ha definido los ejes cartesianos, de manera tal que este sería un vector, el que está en este lado, este sería otro vector, y aquí sería el vector resultante. Entonces, si nos vamos aquí, sería el vector resultante de, en este caso, el mismo. ¿Y qué pasa entonces si movemos aquí, por ejemplo? Si aquí movemos para arriba, entonces si hacemos uno de los vectores, lo movemos, el tercer vector siempre va a ser perpendicular. Esa es una de las características que hay. Entonces, cuando uno de los vectores, este o este, cualquiera de los dos, se mueve en su trayectoria, el vector resultante C también se moverá y será siempre perpendicular al plano. Entonces eso es lo que significa el producto vectorial que tenemos aquí. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante la resolución del determinante de la matriz 3×3. Entonces, esta es una resolución, y típicamente en el eje Y se tapa, ¿no? Es una forma muy común, se tapa, y después el cruce de estos dos, en este caso AY por BZ, menos, aquí haciendo menos, el cruce de estos dos, ¿no? Entonces, que en este caso es BI y AZ. Después en el siguiente se hace lo mismo, y en este caso cambia, porque aquí ahora es AZ por BX. Esto tiene una teoría que nos explicará respecto a -1, el elevado, un ángulo, pero bueno, pero hay una teoría detrás. Y menos AX y BZ, que es lo que está aquí. Aquí hago yo una modificación, ya lo explicaré en un momento en un ejemplo, ¿no? Respecto a un signo para que sea más fácil para mí. Y el tercero, entonces nuevamente la diagonal AX por BI, que está aquí, y después menos, y después la otra diagonal, en este caso BX AI, que es la otra diagonal. Y de esa manera ya se obtienen los tres ejes. Se hará un ejemplo. En este caso tenemos el eje X, aquí tenemos X y Z. X va para acá y Z. Y entonces tendrá el vector que va girado 45 grados sobre el eje X. El eje X se mantiene. Entonces esto valdrá 1, 1, 1. Y entonces aquí se tiene el vector X alrededor, uno de los vectores alrededor del eje X, de manera tal que girará 45 grados y el vector C quedará hacia arriba. Entonces, cuando
analizamos este caso, aquí se están presentando, entonces este sería en 3D y esto es en las vistas en X, en Y y Z, y las vistas en Y y X, para apreciar entonces cómo son los 45 grados con respecto a este, y aquí entonces es los dos vectores que hay. Este es el vector C, ¿no? El vector C lo estamos mostrando por aquí arriba para que se vea. Esto tiene la intención de mostrar visualmente cómo funciona. Entonces, si queremos resolver el producto vectorial, pues tenemos que definir cuáles son las coordenadas, entonces hacia dónde van los vectores, y hay que definir cuál es cada vector. Entonces, en este caso, si queremos que vaya hacia arriba, entonces el vector A está de este lado y el vector B de este lado. ¿Para qué? Cuando tengamos la regla de la mano derecha, entonces recordemos, ¿no? La regla de la mano derecha, entonces para cumplir con la regla de la mano derecha, pues tenemos que hacer que A sea primero que B, de manera tal que C resultará. Entonces, cuando vemos las coordenadas, entonces tenemos que ver en I, J y K. En este caso, en el vector A, en X es 0, parte del origen, que está aquí el origen. Entonces, X estaría saliendo de la pantalla en este momento. Entonces, Y avanza 0,71 en la dirección positiva de Y, y después 0,71 en la dirección positiva de Z. 0,71 es 1 sobre raíz de 2. Recordar también que hay un video que explica también el por qué es 1 sobre raíz de 2, que está también descrito en la explicación del video. Después, también hay otro de producto vectorial, viéndolo como un momento. Bueno, entonces, ese es 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y el otro vector, entonces, que es el vector B, ese vector B está alineado con X y está totalmente alineado con X. Entonces vale 1 en X y 0 y 0, porque no tiene ningún componente, ¿no? Que sería en los valores. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos en este caso, como se ha dicho, en Y, 0 por 0,71 en la diagonal, menos 0,71 por 0. Yo muchas veces la manera como lo hago para acordarme es hacia abajo se acelera y hacia arriba se frena. Entonces hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Es una manera. Y después en J, entonces aquí hago un cambio. Aquí le pongo el signo negativo para mantener siempre lo mismo, ¿no? De hacia arriba, abajo y hacia arriba. Eso es como yo lo hago. El segundo es menos 0 por 0 menos 1 por 0,71, y en J. Y el último en K, entonces nuevamente 0 por 0 la diagonal menos 1 por 0,71 en K. Entonces, si vemos la resolución de todo el determinante completo, pues ya tendremos un vector final. Y aquí es si este es menos, si este es menos, porque aquí hay un menos para menos más, entonces queda positivo. Y después aquí es más y aquí es menos, pues aquí es menos. Entonces, y si comparamos entonces con lo que esperaríamos nosotros visualmente, entonces tendríamos que 0 en Y, el vector resultante C. Este es el vector C. Entonces, si lo vemos, tenemos 0 en Y, entonces, este vector entonces está alineado en un plano nada más, y en J más 1 sobre raíz de 2. Entonces si aquí vemos, esto es 1 sobre raíz de 2, y en K es negativo, entonces este es el positivo, avanza en el sentido opuesto. Entonces menos 0,71. Y ese sería el resultado de el determinante, que es el vector. Entonces, que sería un poco como esto. Entonces, aquí podemos ver que si lo ponemos por este lado, esto está pensado en que sea visual, que sea algo visual. Entonces aquí
podemos apreciar cuál sería el resultado. Y en función de donde se vea, entonces se puede apreciar los resultados que hemos visto. Bien, este es un ejemplo. Se va a seguir con otro ejemplo. En este caso se va a girar sobre el eje X 30 grados. Y vamos a poner el vector resultante en el sentido opuesto, que sería este caso. Entonces aquí que tenemos este 30 grados hacia abajo. Y entonces aquí son 30 grados. Entonces se giró 30 grados y el vector C en este caso iría hacia abajo. Entonces tenemos que definir qué es lo que dónde estaría el B y dónde estaría el A para obtener ese valor. Entonces en este caso vemos que el A y el B, para cumplir con la regla de la mano derecha, serán contrarios, serán en el sentido opuesto. A será primero y B será después. Entonces aquí podemos ver cuál es el C, el vector C, que ese lo tenemos identificado que irá hacia abajo. Y por lo tanto entonces B ahora será en los ejes Y y Z, y A será en los ejes a lo largo del eje X. Entonces en este caso el vector A será primero, es 1, vale 1, 0, 0, porque solo está en X nada más. Mientras que el vector B, entonces va a depender, esto es 1 medio y raíz de 3 sobre 2, que también está explicado en el otro vídeo. Entonces aquí es 1 medio, entonces por lo tanto en J. Entonces este sería aquí, este es mi J se alinea con la I, entonces es 1 medio hacia arriba y después 0,87 en el sentido positivo en K, que sería Z. Entonces 1 medio y raíz de 3 sobre 2. Serían los dos valores que se están definiendo de estos dos vectores. Y después lo resolvemos y hacemos nuevamente lo mismo. 0 por 0,87 menos 0,5 por 0. Después 1 menos, aquí, si se desea mantener el mismo esquema, ¿no? Entonces 1 por 0,87 y C menos 0 por 0. Y el último y el tercero, entonces ya es 1 por 0,5, aquí vuelve a ser positivo, menos 0 por 0. Entonces cuando vemos los resultados de todas las ecuaciones, pues veremos que este es más, por menos queda menos, este es más, entonces queda más por más queda más, y aquí queda 0, no había ninguno. Si lo comparamos ahora con los resultados gráficos que esperaríamos, entonces lo que veríamos es que el vector C entonces está alineado con respecto a un plano, entonces tiene 0 en I, y en este caso es menos 0,87 en J, entonces significaría que debe de bajar con respecto a I, debe de bajar 0,87. Baja 0,87, después más 0,5 en K, entonces avanza menos 0,80 más 0,5 en K. Entonces, ¿qué cuadraría con los resultados que esperaríamos obtener? Que sería entonces algo así como esto. Entonces este es el otro caso y tendremos algo así. Entonces, que sería el producto vectorial de esos dos vectores. Y la misma operación se sigue para cualquier par de vectores. Entonces, bueno, pues ya con eso se finaliza esta explicación. Y pues muchas gracias por verlo y que tengas un buen día. Hasta luego. Bye.